Buenas a todos y a todas. Hoy hacemos otro vídeo sobre la situación del Congo, ya que está empeorando y nos gustaría enfocarnos en otros aspectos que no tocamos en el vídeo anterior. Para los que no sepáis o quizá los que no os acordáis, el Congo se encuentra aquí, en el corazón de África, ¿ok? Es un país que se llama la República Democrática del Congo, ¿ok? Y en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, recomendamos que vayáis a ver ese vídeo porque probemos mucha información histórica y geográfica del país en sí. Pero como veis, tiene los países principales de los cuales vamos a estar hablando hoy también en su frontera, que son Uganda, Ruanda. Cerca también está la República Centroafricana y el sur de Sudán. ¿Ok? Como veis, todo esto aquí en el Congo, esto es prácticamente jungla. ¿Ok? Hay mucha naturaleza en esta zona y al Congo se le llama el segundo pulmón o el primer pulmón del mundo, depende de cómo lo veas, después de la Amazona de Brasil, ¿no? Como veis aquí hay mucho verde y prácticamente Brasil con las Amazonas y la República del Congo tienen los árboles suficientes para poder proveer oxígeno al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en el Congo y es una continuación del vídeo anterior. En este vídeo nos vamos a estar centrando más en quién se beneficia de lo que está ocurriendo en el Congo, del conflicto que ocurre en el Congo, ¿vale? Entonces, quiero empezar con algo que leí en el Guardian, ¿ok? Un periódico inglés que muestra un reporte, ¿ok? El cual hay familias congoleñas que afirman que sus hijos murieron o resultaron mutilados mientras extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes. Esto es lo que dicen ellos, ¿ok? Teléfonos inteligentes, ordenadores, portátiles y coches eléctricos, y en su día presentaron una demanda histórica contra las mayores empresas tecnológicas del mundo. Estamos hablando de empresas como Apple, empresas como Google, empresas como Dell, Microsoft e incluso Tesla, que fueron nombrados en esta demanda presentada en Washington, que es la capital de los Estados Unidos, por una organización de derechos humanos llamada International Rights Advocates, ¿ok? Y esto fue en nombre de 14 padres y niños de la República Democrática del Congo. La demanda fue el resultado de una investigación de campo, o sea, se hizo la investigación en el Congo mismo, ¿ok? Donde estaban ocurriendo todos esos problemas en cuanto a las minas de coltán y todo eso. Y fue hecha por un economista antiesclavista también llamado Siddharth Kara. Y este individuo acusa a las empresas que os he nombrado antes de ser cómplices de la muerte y las lesiones graves que sufrieron estos niños y sus familias. ¿Okay? Y esto fue a causa del trabajo y las condiciones de trabajo en las minas de cobalto que forman parte del suministro de estas empresas que crean pues teléfonos, coches eléctricos, ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para los que no lo sepáis, el cobalto es esencial para alimentar las baterías recargables de litio, ¿ok? Que son utilizadas en millones de productos que, por ejemplo, Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla venden cada año a nosotros, a los consumidores. Entonces, la insaciable demanda de cobalto es impulsada por el deseo de la tecnología portátil barata, ¿ok? Y bueno, el iPhone 15 Pro X no es que sea barato, ¿vale? No es que sea barato el teléfono, pero existen contratos financieros, ¿ok? Para ayudar a gente más pobre en Occidente a tener la mejor tecnología en sus manos, ¿ok? Al igual que en las minas del Congo, los niños en Occidente se mueren por obtener este teléfono y sus accesorios. Aunque no tengan el dinero, muchos trabajan duro, bajo la lluvia, bajo el sol, y muchos trabajan día y noche para ahorrar ese dinero y poder obtener ese iPhone 15 Pro Max. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el dispositivo en sí es muy caro, más de 1000 euros, ¿ok? El precio de producción es bastante barato. Y se trata de mantener el producto barato desde el principio de su producción, de la cadena que estábamos hablando antes. Por lo cual,
el obtener las materias primas baratas es esencial y es importante para poder mantener el precio asequible de estos teléfonos o de los coches eléctricos a los que pueden comprarlo, ¿ok? Y también permitir que las empresas que diseñan estos productos y crean estos productos sigan haciendo beneficios. Y esta es la relación más importante que os quiero hacer entender hoy, ¿ok? O sea, tener eso en mente, lo que os acabo de decir, porque es súper importante para lo que vamos a hablar hoy. Ok, en el primer vídeo que hice, os hablé de cómo las milicias ruandesas, apoyadas por el gobierno de Uganda y de Ruanda, colaboraban en el genocidio que se comete en el Congo a día de hoy, ¿ok? Os expliqué cómo algunas empresas en los 90 apoyaron a estos gobiernos y sus actividades desestabilizadoras, ¿ok?, en el Congo y en la región en general de los Grandes Lagos, que es esta región que veis aquí. Y se llama la región de los Grandes Lagos porque es que hay grandes lagos en esta región, como veis. Aquí os enseño, tenéis Ruanda, Burundi, aquí tenéis un gran lago y aquí tenéis otro. Espera que lo muevo un poco más para allá. Uy, se me congela el ordenador. Bueno, igualmente mientras piensa el ordenador, pues sigo. Entonces, esta región de los Grandes Lagos es súper importante. Dejadme que me reduzca aquí y así lo podéis ver. Como veis, aquí tenéis a Ruanda, tenéis a Burundi y tenéis estos lagos inmensos, ¿ok? Y por eso se llama la región de los Grandes Lagos. Entonces, pues eso, me gustaría explicaros esta relación y la razón por la cual ocurre, ¿okay? La relación de la creación de producto, la exportación de este producto y la venta de este producto a un precio asequible para la gente de Occidente. Si es que 1.000 euros para un dispositivo móvil es asequible para vosotros. Pero bueno, quiero que entendáis, ¿ok?, que yo, personalmente, solo estoy analizando esto, ¿ok?, y no soy un observador. A todo esto, yo no soy un observador. Yo formo parte de este análisis, ¿ok? Soy parte íntegra de este análisis, ya que mis acciones también forman parte de toda la estructura que os voy a explicar ahora mismo, ¿ok? No soy un observador. Estoy analizando, pero entiendo que formo parte de este problema. Y esta es mi postura, ¿ok? Entonces, volvamos a la demanda de las familias congoleñas que os estaba contando en la introducción de este vídeo, ¿ok? Entonces, esas familias alegan en la demanda que sus hijos trabajan ilegalmente en minas que son propiedad de la empresa minera británica Glencore. Quedaos este nombre, Glencore, Glencore, ¿ok? Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas de propiedad de Glencore se venden a Umicore, Umicore, que es un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas. ¿Okay? Y dicen que luego cogen este cobalto, se lo compran a Glencore y ellos, ¿okay?, Umicore, lo vende a empresas como Apple, Google, Tesla, Microsoft, Dell, que crean luego baterías. Otros demandantes en los documentos judiciales afirman que trabajaron en minas de propiedad de Zhejiang Huaizhou. Creo que se decía así, Huaizhou, ¿ok? Y es el nombre entero, creo que es Zhejiang Huaizhou Cobalt, que es una importante empresa china que se dedica a eso, a la minería de cobalto. Según la demanda, esta empresa china suministra a Apple, Dell, Microsoft con cobalto que luego lo utilizan para crear estas baterías de litio. En los documentos judiciales, las familias congoleñas describen cómo sus hijos se vieron empujados por la extrema pobreza a buscar trabajo en grandes explotaciones mineras donde afirman que les pagaban tan solo $2 al día. Estamos hablando de 1,5 libras o no sé, o euros, ¿ok? Estamos hablando de $2 al día, que es lo que consiguen estos niños o estas familias que trabajan en las minas de coltán. Y la verdad es que es un trabajo bastante agotador, que os voy a enseñar vídeos más tarde, y es un trabajo bastante peligroso, ¿ok? Lo que hacen es excavar en minas prácticamente rurales, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de tecnología que les ayude a hacer su trabajo más fácil, ¿ok? Y excavan en busca de rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles oscuros
y túneles subterráneos. En nuestro grupo, en Guerras Geopolíticas, hemos mostrado vídeos de cómo algunos de estos mineros se quedan prácticamente enterrados vivos en las minas. Y algunos consiguen salir. Hay un vídeo que mostramos que sale un trabajador quitando tierra de un sitio y no sabemos por qué. Y de repente, boom, aparece una mano y ayudan a como a 10 mineros a salir de ese agujero. Entonces, son personas, ¿ok? Son personas, son vidas humanas con amor hacia sus seres queridos. Y os voy a mostrar ahora mismo un vídeo en internet. Ok, este vídeo muestra a una madre que ha perdido a su hijo en una de estas minas, ¿vale? Para que veáis los sentimientos de esta gente. Behind me over there where that crowd is gathered is the chief of this district, and he is trying to extort a bribe to allow Mum and Nicole to go and place a cross on the grave of her son. We pay the bribe. Only then are we allowed to continue. Ok, son personas, son vidas humanas que tienen amor hacia sus seres queridos. En muchos reportes se numeriza a estas personas y se les representa como un número más. Pero en realidad son personas, con la mujer de este vídeo. Lloran por la pérdida de sus hijos e hijas, al igual que lo hace la gente aquí en Occidente. Y el valor de una vida allí es tan grande como el valor de una vida en Occidente. Sé que esto no es fácil de entender y que muchos, debido a la lejanía de esto, no sienten el nivel de pena y dolor que está sintiendo esta mujer en este vídeo. Pero es parte, todo esto es parte de la deshumanización de estas personas, ¿vale? Al igual que se respeta y protege la humanidad de los ucranianos en los medios occidentales, o sea, se les dio una representación, se les dio una voz y prácticamente millones para mantener su economía a flote y luchar contra Rusia. Creedme que arreglar el problema del Congo no cuesta ni un 1% del coste total de la guerra de Ucrania. Pero los mismos países que hablan de democracia y ley internacional son los mismos que cooperan con empresas como las antes citadas, ¿ok?, para seguir minando este tipo de material. Que no digo que dejen de minarlo. Lo que estoy diciendo es que se respeten los derechos de los trabajadores, si es que se les puede llamar de esta forma, que trabajan en estas minas. Obviamente, para estos gobiernos, su preferencia es servir las necesidades de estas empresas. Y no hay nada malo en ello, ¿ok? Pero lo malo es que se crea una relación corporativista. Una relación que, a decir verdad, ya ha existido mucho tiempo en los gobiernos occidentales y, a decir verdad, en los gobiernos del mundo entero. Y es importante entender que esta relación domina en el entorno humano, al igual que domina en todos los países, ¿ok? El corporativismo, para los que no sabéis lo que es la implantación de mecanismos de regulación en las relaciones laborales, pero dictadas por empresas, ¿ok? Solo las empresas, solo ellas se favorecen de este tipo de relación. Esta relación elimina los componentes de incertidumbre, conflictividad de los intereses del trabajador y los empresarios. O sea, todo eso se olvida, porque los empresarios son los que prácticamente mandan sobre la vida de sus trabajadores. O sea, creen en el derecho a la propiedad, porque es una idea fundamental del capitalismo.
el derecho y la protección de la propiedad. Creen en eso. Pero al mismo tiempo, también creen en la subordinación del trabajador al capital. O sea, la subordinación del trabajador iguala a su aumento de capital, a sus beneficios. Pero hay un problema aquí, ¿ok? Y es que esta dinámica, esta relación, refleja injustamente la importancia del trabajador, ¿ok? Y no refleja el trabajo del trabajador, o sea, lo que crea, lo que produce el trabajador, con los beneficios que hace la empresa. O sea, el trabajador tiene un salario. No recibe un porcentaje por cada elemento que crea. Él tiene un salario. Y no recibe nada por lo que crea, o, en este caso en el Congo, por cada kilo de coltán o de cobalto que traen a la empresa. Y esto, no digo que sea al 100% lo mismo, pero es puro comunismo. ¿Ok? Es puro comunismo a nivel interno dentro de las empresas. Y a pesar de que muchas de esas empresas no apoyan el comunismo a nivel estatal, lo practican internamente. ¿Ok? Y habrá muchos que obviamente culparán a los congoleños que deciden enviar a sus hijos a trabajar en estas minas de coltán en vez de enviarles al colegio. Os voy a explicar por qué yo personalmente no lo hago. Es importante recordar que en Europa, por ejemplo, no hace mucho tiempo, durante la Revolución Industrial, tenían a niños de clase pobre, porque no existía la clase obrera aún, ¿ok? No existía ese término. Tenían a gente de clase pobre, a niños de clase pobre, trabajando en fábricas. Y había familias que tenían 10, 9 hijos, por el simple hecho de que unos cuantos sabían que iban a morir, ya sea por enfermedad o por accidentes dentro de estas fábricas. Y también porque esos niños ayudan a traer dinero a la familia. Cuanto más niños tengas, más dinero tienes dentro de la familia y podrás sobrevivir o vivir mejor que tus vecinos. ¿Okay? Entonces las clases más bajas se veían forzadas a enviar a sus hijos a estas fábricas para poder comer. Pues el Congo no ha pasado por una revolución industrial como muchos países en Europa. Y las actividades mineras ocurren en poblados, o sea, sitios remotos, donde la mayoría de las personas que viven allí no tienen ni colegios, carreteras, etcétera. No tienen educación prácticamente. Así que imagínate cómo de fácil es explotar a estas personas y crear una situación para que se vean forzadas a trabajar en la única industria local que les paga dinero. Estamos hablando de 90 céntimos al día. Eso es lo que cobran los niños y los adultos en estas minas de cobalto del Congo. Entonces, ¿qué pasó en el Reino Unido con los niños trabajadores? Pues en el Reino Unido, una vez que se construyeron las primeras fábricas textiles rurales, en 1769, se contrató a niños, ¿ok? A niños que se les llamaba aprendices. Se les contrató como trabajadores. La connotación de trabajo infantil empezó a cambiar. Lo que entendían por trabajo infantil empezó a cambiar en esta época. Charles Dickens llamó a estos lugares de trabajo las oscuras fábricas satánicas y E.P. Thompson los describió como lugares de licencia sexual, lenguaje soez, crueldad, accidentes violentos y modales extraños. Aunque las largas jornadas laborales habían sido la costumbre de los trabajadores agrícolas y domésticos durante muchos años y generaciones, el sistema de fábrica fue criticado por su estricta disciplina, duros castigos, condiciones de trabajo insalubres, bajos salarios y horarios inflexibles. Esto es la historia, que muchos no queremos que se repita en Occidente. ¿Ok? Pero hay ciertos países que se está llevando a cabo ahora mismo. Entonces, las fábricas en Occidente, durante la Revolución Industrial, despersonalizaban a las personas. ¿Ok? Y despersonalizaban también la relación entre el empleador y el empleado. Y era atacada, o sea, esta relación de fábrica era atacada por despojar al trabajador de su libertad, de su dignidad y de su creatividad. Al fin y al cabo, lo único que hacían era
continuamente repetir lo mismo, la misma tarea continuamente, por lo cual la productividad, la creatividad y la productividad personal no surgía, sin más, simplemente no surgía. Estos niños, los cuales se les llamaba aprendices durante la Revolución Industrial, eran prácticamente indigentes, sacados de orfanatos y asilos, a los que se les alojaba, vestía, alimentaba, pero no recibían salario alguno por su larga jornada de trabajo en las fábricas. Según una estimación conservadora, en torno a 1784, un tercio del total de los trabajadores de las fábricas, un tercio del total, eran personas que vivían en ambientes rurales y se les llamaba aprendices, o sea, eran niños. Y su número alcanzaba el 80 o el 90% en algunas fábricas. Esto estamos hablando del Reino Unido. Okay. En 1838 se calculó que unos 5.000 niños trabajaban en las minas de metal de Cornwall, en el Reino Unido. Y en 1842 los datos del primer informe indicaban que hasta 5.378 niños y jóvenes trabajaban en las minas. Al igual que trabajan en las minas del Congo hoy, en un pasado había niños que trabajaban en minas, por ejemplo, en el Reino Unido. Obviamente había una justificación para esto, y una razón por la cual se empleaba a niños en vez de adultos. Explicaban las fábricas que era más conveniente tener a niños en las fábricas. Y esto fue lo que sostuvo prácticamente a estas fábricas empleando a niños. Entonces, decían que lo que incrementó el uso del trabajo infantil durante la Revolución Industrial fue la demanda en sí de ciertos productos y el hecho de que necesitaban mano barata. ¿Okay? Una de las explicaciones procedía de los industriales y propietarios de fábricas, que decían que los niños eran una fuente de mano de obra barata que les permitía seguir siendo competitivos, como siempre, siendo competitivos. Eso es lo más importante en un sistema donde el capital debe triplicarse, multiplicarse continuamente. Los gerentes y supervisores vieron otras ventajas en la contratación de niños y señalaron que los niños eran trabajadores ideales para las fábricas porque eran obedientes, sumisos, propensos a responder a los castigos y poco propensos a formar sindicatos. Lo más importante, la organización no existía. Estás hablando de niños que aún han pasado por cierto nivel de educación que les permite pensar críticamente y defender sus derechos. Además, como las máquinas habían reducido mucho los procedimientos y se reducieron a simples tareas, prácticamente de un solo paso, no era necesario tener a trabajadores cualificados. Podían sustituir a los trabajadores cualificados por estos niños que no tenían cualificación y que solo tenían que hacer una tarea. Por último, algunos estudios sostienen que los dedos ágiles, la baja estatura y la flexibilidad de los niños eran especialmente adecuados para la nueva maquinaria y las nuevas situaciones laborales. Según ellos, los niños tenían una ventaja comparativa con las máquinas pequeñas y construidas a poca altura del suelo, así como en los estrechos túneles subterráneos de las minas de carbón y metal. Como veis, siempre hay excusas, siempre hay una razón por la cual se utiliza a los niños, porque son pequeños, porque sus manos son más pequeñas, etc. Y esto es exactamente la razón por la cual muchas de estas empresas clandestinas mineras en el Congo, que las llevan gente de ciertos poblados, contratan a niños. Y muchas familias se ven forzadas a enviar a sus hijos a estos trabajos porque tienen que sobrevivir de alguna forma. Y no solo eso, sino que las minas destruyen por completo su ecosistema. Muchas minas aparecen en zonas donde poblaban personas. Y esto es muy importante para entender el desplazamiento interno y el genocidio que se está llevando a día de hoy en el Congo. No se persigue a la gente simplemente porque se les quiere exterminar. En muchos casos, ha habido personas que están localizadas en campos de refugiados y han sido forzados a irse de ahí por la violencia de estos criminales, estas bandas, estos rebeldes como los llaman. Y luego más tarde, estamos hablando de meses, aparece una mina ilegal en ese sitio. Porque se han descubierto o
Quieren ver si es que existen esos minerales en ese sitio donde había antes un campo de refugiado o una urbanización donde vivían personas. ¿Ok? Bueno, volvemos al Reino Unido porque quiero terminar con esto. En 1833, el gobierno del Reino Unido aprobó una ley de fábricas para mejorar las condiciones de los niños que trabajan en las fábricas. Los niños pequeños trabajaban muchas horas en lugares de trabajo donde las condiciones eran a menudo terribles. ¿Ok? La ley básica era la siguiente. Ningún niño trabajador menor de 9 años podía trabajar en las fábricas. O sea, ningún niño menor de 9 años podía trabajar en las fábricas. Los empresarios debían tener un certificado de edad para sus trabajadores infantiles. Los niños de 9 a 13 años no deben trabajar más de 9 horas al día. Los niños de 13 a 18 años no debían trabajar más de 12 horas al día. Los niños no deben trabajar de noche. 2 horas diarias de escolarización para los niños. Designación de 4 inspectores de fábrica para hacer cumplir la ley de trabajadores de niños. Como veis, en esas épocas incluso, estamos hablando de 1833, se sacaron leyes para evitar que los niños fuesen explotados en el ambiente de trabajo y sobre todo para darles un futuro. No puedes crear un país cuando tienes a niños que trabajan en fábricas y que no tienen ni el mínimo de educación. Entonces el Reino Unido se ve obligado a intervenir en esto y a parar este abuso. Como veis, históricamente saben cuál es la solución al problema en el Congo, pero por alguna razón no se aplican, y de eso hablaremos más tarde. Pero bueno, la pregunta es, habiendo experimentado o experienciado esto en su propia historia, hablo del Reino Unido, por ejemplo, ¿cómo es posible que los países más democráticos del mundo y sus instituciones internacionales no pongan sanciones al gobierno congoleño o aporten millones para terminar con el problema que está ocurriendo en las minas del este del Congo, en Goma? ¿Cómo es posible? Está claro que los intereses de las empresas prácticamente dictan las decisiones políticas de muchos países. O sea, el individuo no dicta al sistema lo que se va a hacer, sino que el sistema en sí, que lo llevan en este caso empresas, dictan al individuo, digamos al presidente del Congo, cómo va a funcionar el sistema. No lo contrario. ¿Ok? En muchos casos, este sistema, esta dinámica, lleva a guerras, a esclavitud, etc., como hemos visto en muchos periodos históricos. Nos podemos remontar a las guerras de opio entre Reino Unido, Francia y China. Y me vais a disculpar el hecho de que os hable de este periodo histórico, de este evento histórico, porque me es muy importante que entendáis la razón por la cual ocurrió y que lo podáis intentar aplicar al Congo y que entendáis la lógica detrás de todo esto. ¿Qué eran las guerras del opio? Hubo dos conflictos, dos guerras del opio. Fueron conflictos armados en China a mediados del siglo XIX, entre las fuerzas de los países occidentales y de la dinastía de Qing, que la dinastía de Qing gobernó China desde 1644 hasta 1911 o 12 se calcula más o menos. Bastante tiempo. La primera guerra del opio ocurrió en 1839 y entre 1839 y 1842. Y esto fue entre China y Gran Bretaña. La segunda, ocurrió en 1856 y 1860. Y se conoce como la Segunda Guerra del Opio. Y ahí se unió al Reino Unido, a Gran Bretaña, se unió a los franceses también, en contra de China. En ambos casos, las potencias extranjeras salieron victoriosas y obtuvieron privilegios comerciales y concesiones jurídicas y territoriales en China. Las guerras del opio surgieron de los intentos de China por suprimir el comercio del opio, por eso se llama así. Los comerciantes extranjeros, principalmente británicos, llevaban exportando opio ilegalmente a China desde el siglo XVIII. Ilegalmente lo metían dentro de China de forma ilegal. Sobre todo
desde la India. Pero ese comercio creció espectacularmente a partir de 1820. O sea, explico lo que hacían, que a decir verdad, a día de hoy, este negocio sigue existiendo. Esto es una conversación para otro día, pero sabéis que en Oriente Medio, en Asia, tenéis a China, India, el clima ahí es perfecto para cultivar estas plantas. Y en Afganistán, un país muy interesante que muchos conocéis, pues ahí es donde cultivaban el opio y luego lo importaban ilegalmente o lo exportaban a China y lo metían de forma ilegalmente dentro del país, lo que provocó un gran problema social que os voy a explicar ahora mismo. Lo que creó fue una adicción generalizada en China que estaba causando graves trastornos sociales y económicos. En la primavera de 1839, el gobierno chino confiscó y destruyó más de 20.000 cofres de opio, unas 1.400 toneladas de esta droga, que está almacenada en Cantón, que hoy se conoce como Guangzhou. ¿Okay? Y Guangzhou es una ciudad hoy enorme, una ciudad muy conocida porque lo llaman la fábrica, el almacén o la fábrica del mundo. ¿Vale? Y estas toneladas de droga que incautó el gobierno chino en ese día y destruyó, lo trajeron los británicos. Los chinos también impusieron un bloqueo a los ingleses y los ingleses atacaron a los barcos chinos que bloqueaban, que creaban este bloqueo marítimo en los puertos chinos, en el puerto de Cantón, para destruir este bloqueo. Y lo consiguieron. Hubo una guerra y después hubo negociaciones de paz que se desarrollaron rápidamente. Y el resultado fue el tratado que se conoce hoy como el Tratado de Nanjing, firmado el 29 de agosto. Según sus disposiciones, China debería pagar a Gran Bretaña una indemnización, ceder la isla de Hong Kong a los británicos. La devolución de Hong Kong a China se produjo, creo, si no mal recuerdo, en 1997. Firmaron como un contrato de unos 200 años. Y en esos tiempos se creían que 200 años era muchísimo tiempo, por lo cual los chinos nunca recibirían de vuelta su territorio, cosa que finalmente han hecho. ¿Okay? Y esto explica mucho sobre la inclinación de Hong Kong hacia el Reino Unido y de las personas que viven ahí, que muchos se creen que son británicos, porque prácticamente esto lo cogieron los británicos. ¿Okay? También cogieron en 1997 más puertos. El número de puertos aumentó. ¿Okay? Y además los ingleses impusieron a los chinos que en esos puertos los ingleses podían comerciar tranquilamente y residir. Hubo 4 puertos adicionales designados. Uno era Shanghai, conocido también, ¿okay? Que era el nuevo acceso de los extranjeros prácticamente a China. Y luego hubo otro tratado, que era un tratado suplementario por parte de los británicos, que se llamaba el Tratado de Vogue, o Human, que fue firmado el 8 de octubre de 1843, que concedía a los ciudadanos británicos la extraterritorialidad, ¿okay? O sea, derecho a ser juzgado por tribunales británicos, a pesar de que cometiesen crímenes en China o en Hong Kong, y el estatus de nación más favorecida, que se concedió, o sea, los chinos concedieron ese estatus a Gran Bretaña, y otros países imperialistas luego más tarde también pidieron esto. Ok, no tardaron nada en pedir estos privilegios, ok, sobre todo Francia. Tras esto, China entró en un periodo de indignación. Prácticamente dividieron el país por completo. Entraron en un periodo de indignación que ayudó a construir la China fuerte que tenemos hoy. Y la ayudó a construir porque la China fuerte que tenemos hoy no olvida ese periodo de indignación y no perdona. Pero al mismo tiempo actúa sabiamente porque sabe a quién se enfrenta exactamente. Entonces, comercio del opio. En la historia de China se desarrolló en los siglos XVIII y XIX y prácticamente los países occidentales, como he dicho, Gran Bretaña, etcétera, exportaban el opio, lo vendían dentro de China. Los británicos utilizaban los beneficios de la venta de opio para adquirir artículos de lujos de China. ¿Ok? Porque los chinos antes vendían mucho estos artículos alrededor del mundo, sobre todo porcelana. ¿Ok? También vendían seda, también vendían té, que los
ingleses tenían mucha demanda de té chino, porque les encanta. Mientras que la adicción al opio se generalizaba en China, pues los chinos se veían forzados a exportar todo esto a Reino Unido. O sea, hacían dinero importando opio dentro de China y ese dinero que hacían lo utilizaban para comprar a los chinos estos artículos que consideraban de lujo. Y esto obviamente provocó un problema social y económico dentro de China. En este episodio histórico tenemos a unas empresas privadas, ¿ok? La mayor de ellas se llama la Compañía de las Indias Orientales, o sea, de East India Company, que antes se conocía como la Compañía de Comerciantes de Londres, que comerciaban con las Indias Orientales. Esta compañía recibió una aprobación real mediante una carta de la reina Isabel I el 31 de diciembre de 1600, creo que fue. Y se concedió a la compañía, se le concedió un monopolio prácticamente de todo el comercio inglés en el este del Cabo de Buena Esperanza. O sea, la India, la China, todos esos países. Todo esto se le concedió por parte del gobierno a una empresa privada. En 1813, Gran Bretaña compraba casi 32 millones de libras, estamos hablando de 14,5 millones de kilos de té a China. Esto planteó problemas a la compañía de las Indias Orientales, ya que China exigía el pago del té en plata y Gran Bretaña tenía que recurrir a sus propias reservas para pagar este té. Y esas reservas de plata en Gran Bretaña eran muy limitadas. La Compañía de las Indias Orientales resolvió este problema introduciendo ilegalmente el opio indio dentro de China y exigiendo el pago en plata. O sea, aquí tenemos un truco de Houdini prácticamente. Gracias a esto podían pagarse el té, como he explicado antes. Es más, la compañía de East India tenía su propio ejército, que estaba compuesto por soldados indios o soldados de otras colonias en las cuales operaban. ¿Okay? Y prácticamente después de que se metieran con el gobierno chino y comenzasen una guerra por el opio, el gobierno inglés se vio forzado a involucrarse dentro de este conflicto. Porque China se propuso eliminar a estos comerciantes de una, a esta empresa de una. Y así es como comenzaron la Primera y la Segunda Guerra del Opio. Mira, no quiero que aprendáis toda la historia de China, ¿vale? Sino que quiero que entendáis que este tipo de relaciones entre compañías y gobiernos siguen existiendo a día de hoy. Y a pesar de que no se haga de forma tan obvia, ¿ok? A pesar de que se haga discretamente, los intereses siguen siendo exactamente los mismos y el mecanismo ha quedado intacto. ¿Ok? Entonces, si sois listos, entenderéis la dinámica y por qué he utilizado las guerras de opio como el mejor ejemplo para describir la situación en el Congo. Estas grandes compañías de las que he descrito antes, las que he nombrado antes, han intentado encontrar una solución, pero solo cuando las organizaciones de derechos humanos y activistas expusieron todo el sistema explotador que ellos mismos crearon y eran conscientes de que existía. O sea, sabían que había un problema e intentaron encontrar una solución. Por ejemplo, Tesla exploró en su día, creo que era en 2021, cómo usar el blockchain para evitar comprar coltán de minas ilegales en el Congo. ¿Y por qué el blockchain? El blockchain, que es la tecnología detrás de la criptomoneda Bitcoin y de todas las que conocemos, supuestamente crea un vínculo entre el mundo digital y el mundo físico, ofreciendo un registro digital súper seguro de las transacciones. Y es más, dicen que no se puede manipular, no se puede hackear, no se puede cambiar. Todo lo que entra en ese blockchain, en ese block, es único. No se puede repetir, no se puede falsear. Otras empresas han explorado el uso del blockchain en la industria minera también. El mayor productor de diamantes, o sea, el número 1 del mundo, por valor de la empresa, que se llama De Beers, lanzó su plataforma de Tracker, se llamaba, que permitía rastrear las piedras preciosas a lo largo de toda la cadena de valor, desde la mina hasta el comprador. También el fabricante de automóviles Ford se asoció en 2019 con IBM, el fabricante surcoreano de baterías LG Chem,
y Huaizhou para rastrear el cobalto en un escenario de abastecimiento simulado. Obviamente, esto no ha arreglado absolutamente nada, o sea, no ha arreglado el problema. Porque en el mercado internacional, si quieres obtener beneficios, tienes que saltarte toda la trama burocrática de los países en los que operas, tienes que evitar pagar grandes tarifas, sobre todo tienes que evitar pagar impuestos corporativos. Y como hacía la compañía del West Indies, o East India Company, perdón, tienes que buscar privilegios por parte del país en el que operas. Porque si no, les lanzas una guerra de una, ¿vale? Entonces, muchos de nosotros y nosotras aclamamos a los países de donde vienen las grandes marcas. Estamos hablando de Louis Vuitton, Prada, Tesla, Microsoft. E incluso planeamos viajes a estos países para comprar el producto original, en la tienda original, o simplemente tener la experiencia de haber estado enfrente de la tienda en el país del que provienen. Ahora, ¿cuántos de nosotros sentimos o hacemos lo mismo por esos países de donde salen las materias primas que crean esas prendas o esos móviles? Si os digo que Glencore genera unos beneficios anuales de 6.400 millones al año, muchos querríamos aplicar a esa empresa para un trabajo y la tendríamos en mente como una de las mejores empresas del mundo. Muchos iríamos ahora mismo a eToro a invertir directamente a esa empresa, debido a sus ganancias. Pero ¿cuántos invierten en el bienestar de las personas congoleñas que se ven obligadas a trabajar en condiciones que en Europa no se permiten de ninguna forma? Obviamente, no es una inversión la cual genera dinero al minuto, pero sí merece el respeto que se les da a las grandes empresas que he mencionado anteriormente. Al menos se merecen el respeto de entender el problema y hacer que los gobiernos y grandes instituciones ayuden a terminar con este problema y sobre todo que se involucren, tanto como lo hacen en Ucrania y otros países donde hay niños refugiados en riesgo de ser abusados o exterminados. Quiero dejar claro que los beneficios de las empresas son suyos propios y deben de conseguirlos para seguir financiando su empresa, obviamente, si no se da a bancarrota. Pero pueden ayudar en muchos aspectos, sobre todo asegurándose de que hacen negocios con individuos que no explotan a niños, con individuos que respetan el ecosistema, el medio ambiente y sobre todo que aportan de alguna forma constructiva algo al país en el que llevan a cabo sus negocios. Pero el desinterés por esto es lo que mantiene al Congo como está. Un país donde el talento musical se valora en millones y se intenta crear un país atractivo para estas personas, estos músicos o estas empresas extranjeras, pero también un país donde no se invierte en el futuro de su juventud. Y aquí os enseño este vídeo. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. O sea, ese niño no lleva zapatillas. Y mirar en el ambiente en el que está. Esto es lo que os habla del ecosistema. Esto posiblemente era un bosque, en la jungla. Y ahora mira en qué se ha convertido. Ahí tenéis a un niño sin paraguas, sin tejado, trabajando en una mina completamente abierta, sin zapatillas. Y dicen que le están regañando porque se ha olvidado una bolsa. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky. And No es una fábrica y no hay máquinas. Os digo esto para que recordéis lo que os he dicho de la revolución industrial en el Reino Unido. Pero este niño ahora mismo, las condiciones en las que trabajan serían parecidas a las que os he descrito antes del Reino Unido. Pero eso está ocurriendo a día de hoy. Y los derechos de este niño no existen prácticamente. Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Fijaos en cómo le quería una bofetada al niño por olvidarse una bolsa. Y se acuerda de que hay una cámara detrás suya, decide no pegar al niño y de una forma muy ágil mira hacia atrás para asegurarse de que la cámara quizá no estuviese grabando. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Fijaros cómo este niño le colocan esa bolsa en la espalda. Y el tío que le quería dar un sopapo antes,
Mira lo que hace. Simplemente está vigilando, asegurándose de que todo el mundo está trabajando. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. Dicen que este niño no ha comido en los últimos 2 días. Y le van a dar 90 céntimos hoy. O sea que no va a dar para comer, prácticamente. Mirar este niño. Mirar su altura. This is what helpless looks like. And he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Te lo digo así. Ese niño tranquilamente podía haber sido yo. ¿Vale? Pero he tenido la suerte de salir del país y de poder vivir aquí a día de hoy. Pero ese niño podía ser mis hijos tranquilamente. ¿Ok? Pero veis la diferencia. Cuando se da la oportunidad a alguien de poder progresar y cuando no se le da. ¿Ok? Ok. A día de hoy, todas las misiones de las Naciones Unidas, que sabéis que no es mi amiga, pues todas las misiones de la ONU en el Congo han fracasado. Las misiones militares que llevaban a cabo algunos países no sirvieron para nada. Y esto puede ser casualidad, puede ser la realidad, o puede haber sido un diseño. ¿Ok? Se ha diseñado para que funcione de esta forma. Por ejemplo, la Operación Relámpago. No sé si os acordáis del famoso rebelde Kony del 2012. Aquí os tengo una imagen, por si no os acordáis de él. Aquí le tenéis. Detrás tenéis a Bin Laden, detrás tenéis a Hitler, ¿vale? Y en Estados Unidos flipáis lo que se lió con esto de Kony, la cantidad de millones que donaron los estudiantes, la gente de Estados Unidos, para atrapar a este rebelde que lleva 6 años sin ser visto en Uganda, en Congo, en Ruanda o en la República Centroafricana. Obviamente todo esto resultó ser un fraude, un fracaso, el cual prácticamente ni el 10% del dinero que consiguieron fue al Congo. ¿Ok? Entonces, esta campaña tenía como objetivo mostrar la corrupción en Uganda. Y mira, justo coincidía más o menos con las elecciones de Uganda, donde tenéis a Museveni, un presidente que lleva años en poder, años, y que no se va a ir hasta que prácticamente se muera. ¿Okay? Y querían mostrar la corrupción. Y querían detener a este rebelde que estaba llevando a cabo ataques a la gente del Congo, a la gente de Uganda, de Ruanda y de la República Centroafricana y del sur de Sudán. Antes de eso, en diciembre de 2008, se puso en marcha la Operación Relámpago, que fue el esfuerzo coordinado de Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Sudán, y con apoyo logístico y de inteligencia de los Estados Unidos. La operación fracasó por completo. Joseph Kony, que así es como se llama, se enteraba de los lugares en los que los ataques aéreos iban a ocurrir y, por casualidad, siempre se escapaba. Nunca moría. Atacó a pueblos de la República Democrática del Congo, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2008, que mataron a una cantidad de 865 personas en un día y secuestraron a 160 más en el transcurso de 2 semanas. Al parecer, los combatientes de Kony, o la LRA, como se llamaban, recibieron instrucciones de atacar a las iglesias, donde la gente se reunía con sus familias durante los fines de semana, o donde se escondían de sus ataques. La operación Relámpago, como ya os digo, fracasó por completo. Y esto solo es un ejemplo, ¿vale? Porque ha habido más operaciones. Los mismos congoleños a día de hoy los mismos congoleños protestan en la capital, en Kinshasa, y no están contentos con lo que está haciendo la ONU o las Naciones Unidas. También el este del país protestan, pero no en contra del gobierno o las bandas del este del país, sino en contra de los Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia y de las grandes potencias y las empresas occidentales que apoyan a Ruanda y Uganda en su exterminio de la población del este del Congo. Con 18.000 efectivos, la misión de paz de la ONU en el Congo es la mayor del mundo. Y lleva 20 años en el Congo sin proteger a la población ni conseguir la paz. Nada de esto ha conseguido. Un joven manifestante, creo que fue en Al Jazeera, les dijo que se supone que la ONU
debe mantenerles a salvo, mantener la paz en Kivu Norte, pero nunca han visto la paz. Por eso está enfadado con ellos y quieren que se vayan de Kivu del Norte. Creo que 2 días después de su declaración quemaron el campamento de la ONU en Kivu. Entonces no le fue difícil llegar a estas conclusiones a este chaval. Sobre todo cuando se está llevando a cabo un proyecto de exterminación o de despoblación masiva por parte de supuestos rebeldes, que en realidad son bandas armadas y armadas por gobiernos hostiles, los cuales tienen grandes contratos con corporaciones extranjeras. Quiero dejar claro, antes de terminar, que el apetito voraz por el cobalto es consecuencia directa de la economía actual, que es impulsada por los dispositivos y de la transición mundial de los combustibles fósiles, o sea, del uso de combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables. O sea, por un lado está bien que se termine de usar los combustibles fósiles para aquellas personas activistas que quieren que se termine de usar, pero por otro lado esta transición a energía renovable y al uso de baterías, sobre todo en coches, está incluso acelerando aún más la explotación y el genocidio en el Congo. Los fabricantes de automóviles están aumentando rápidamente la producción de vehículos eléctricos, junto con los esfuerzos gubernamentales para reducir las emisiones de carbono que surgieron del Acuerdo de París sobre el cambio climático en el 2015. Estos compromisos se ampliaron durante las reuniones del COP26 en 2021. Los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos requieren hasta 10 kilos de cobalto, y esto estamos hablando de cobalto refinado, ¿okay? Cada vehículo requiere eso, que es 1000 veces más la cantidad necesaria para la batería de un smartphone. Como consecuencia, se espera que la demanda de cobalto aumente aún más y no se conoce otro lugar en la Tierra donde se pueda sacar más cobalto que en el país del Congo. Y voy a ser realista. Aquellos que optan por coches eléctricos y baterías para reducir el consumo de carburantes tienen que entender que su proactividad también intensifica la explotación de los recursos que se necesitan para transitar a este futuro de cero emisión. Sé que muchos lo hacen para ahorrar en gasolina, otros lo hacen por razones medioambientales, pero simplemente entender que está conectado a esta industria, que está prácticamente empujando, llevando a cabo este genocidio en el Congo. O sea, el flujo de minerales y dinero seguirá oscureciendo por una red de turbias conexiones entre empresas mineras extranjeras y dirigentes políticos congoleños, algunos de los cuales se han enriquecido escandalosamente, hablamos de Mobutu, por ejemplo, ¿okay? Subastando, Mobutu, Kabila, todos ellos se han enriquecido subastando las concesiones mineras del país, mientras decenas de millones de congoleños sufren bajo pobreza extrema, inseguridad alimentaria y enfrentamientos civiles como los que tenemos en el este del país. Como decía Siddhartha Kara, el cual mencioné al principio del vídeo, no existe una cadena de suministro limpia de cobalto que proceda del Congo. Todo el cobalto procedente de la República Democrática del Congo está contaminado por diversos grados de abuso, como esclavitud, trabajo infantil, trabajo forzado, servidumbre, por deudas, trata de seres humanos, condiciones de trabajo peligrosas y tóxicas, salarios patéticos, lesiones y muerte. Y sobre todo, daños medioambientales que son completamente incalculables. Yo os he mostrado el vídeo de este niño trabajando en una mina de cobalto ilegal. Se me ha olvidado mostraros las fotos de los niños británicos que trabajan en las fábricas, para que veáis que no me lo invento. ¿Okay? Aquí tenéis a un grupo de niños trabajando en las fábricas. Bueno, estos están trabajando en una mina. Y estos se salvaron porque pasaron leyes, al igual que existen las leyes hoy, de trabajadores, ¿no? Que trabajas ciertas horas al día, que recibes un salario mínimo. Pues estos países, estas empresas que operan en países como el Congo, saben que esas leyes se han puesto en sus países para asegurarse de que no se abusa de los trabajadores y menos de niños o de personas vulnerables en estos países. Y a pesar de que muchos quieran decir que no son forzados a ir a esas minas,
Tenéis que entender que el ambiente que se ha creado, y os he explicado las razones históricas, políticas, corporativas por las cuales existe este ambiente, es el que fuerza a los individuos a ir a estas minas. Al igual que durante la Revolución Industrial en el Reino Unido, que he utilizado el país como ejemplo, las familias más pobres, las que no tenían dinero, se veían obligadas a enviar a sus hijos a trabajar en las minas y en las fábricas para traer dinero. Y los empresarios ponían como excusa que estos niños, pues, que no creaban sindicatos, que no pensaban prácticamente. Pues a día de hoy, como os he mostrado en este vídeo de este niño, pasa exactamente lo mismo. No ha habido ni un cambio. La dinámica sigue siendo lo mismo. Lo único que muchas empresas aprovechan de estos países donde no hay regulaciones tan fuertes como existen en los países de la Unión Europea y en otros países, y se aprovechan de ello para explotar, pues, los recursos humanos y explotar los recursos naturales de estos países para poder aumentar sus beneficios. Y a pesar de que quieren reducir el coste de creación de ciertos productos como el iPhone 15X Pro Max, la reducción de ese coste lleva a esto prácticamente. A servidumbre, a niños que son maltratados diariamente y forzados al coltán, a extraer coltán. No solo eso, también fuerza a esas bandas que buscan ganar dinero, al igual que las empresas, ¿ok? Buscan ganar dinero y lo que hacen es destruir a la población local, exterminarles prácticamente, forzarles a salir de ese terreno para poder explorar esas minas, crear esas minas, que son ellos los que lo llevan prácticamente. Al igual que los gobiernos que os he mencionado de Ruanda y Uganda. Son ellos los que le llevan. Como os he dicho, y cojamos el ejemplo de las guerras de opio, donde los ingleses vendían opio para obtener plata y con la plata compraban porcelana en China. Aquí tenemos a países como Uganda y Ruanda, que envían a estos rebeldes, les financian para que lleven a cabo estas acciones, este genocidio en el este del Congo, obtienen coltán y luego ese coltán lo utilizan para venderlo en el mercado internacional. Obviamente, Congo vende ese coltán, ¿no? Ya os digo, la ciudad, la región en la que ocurre es tan cercana a Ruanda y a Uganda que prácticamente pueden decir que es el Congo que lo está vendiendo. A pesar de que Uganda es uno de los mayores exportadores de coltán del mundo. Y simplemente esto explica lo que os expliqué en el vídeo anterior y lo que está ocurriendo. Esta relación es necesaria para que se mantenga el coste bajo del cobalto, perdón, lo estoy llamando coltán continuamente, aunque se puede llamar así también, que se mantenga el coste bajo del cobalto para asegurarse que las tecnologías de hoy día que requieren de estas baterías de litio, tecnología que yo mismo tengo, que yo mismo utilizo, que tenga un coste bajo. O sea, la modernización tecnológica, la transición a un futuro verde, el cual contaminemos menos, está afectando diariamente a niños como este en el Congo y está forzando a esa gente avariciosa a exterminar a la población para beneficiarse ellos y al mismo tiempo beneficiar a estas empresas. Y os digo que empresas como Apple, por ejemplo, aquí tenéis Apple ha sacado un reporte, en el cual habla sobre las medidas que han implementado para asegurarse de que no contribuyen o no hacen ninguna contribución hacia lo que está ocurriendo en países como el Congo. No sé quién se cree esto. Yo no. Porque de una forma u otra, este cobalto ensangrentado llega a sus teléfonos. Y hay muchas formas en las que pueden asegurarse de que esto no ocurre. Estamos hablando de la empresa que genera más dinero a día de hoy en el mundo entero. ¿Okay? Las mismas empresas que en Ucrania, por ejemplo, ayudan a Ucrania a cambiar el gobierno y a luchar contra Rusia. Incluso a la oposición en Rusia, para quitar del medio a Putin o a quien sea que les esté molestando. ¿Okay? Las mismas empresas, la solución es esta. Asegurarse de que sus acciones o el cobalto que ellos compran para sus baterías no salen de las minas del Congo. Pero obviamente no es fácil de saber de dónde sale. Sobre todo cuando tienes minas de individuos, de rebeldes, por ejemplo, que las crean
y luego se las venden a estas empresas chinas, americanas o de cualquier otro país, canadienses también, ¿ok? Y luego estas empresas canadienses prácticamente lo que hacen es lavar. ¿Sabéis lo que es lavar este cobalto? ¿Ok? Espero que entendáis a lo que me refiero. Lavar este cobalto y meterlo en el mercado, el cual llamamos legal, y poder vendérselo a estas grandes empresas. Ya os digo, lo que os he contado es historia. Lo que está ocurriendo ahora mismo cada minuto es historia. Solo os intento explicar más o menos la dinámica y lo que está ocurriendo. Bajo ninguna condición estoy diciendo que lo que está haciendo Apple está mal, lo que está haciendo los gobiernos está mal. Si os creéis eso. Pero lo que estoy diciendo es que hay una solución a este problema. Porque están muriendo seres humanos diariamente. Y creo que es necesario encontrar una solución a lo que hoy llamamos genocidio en el Congo, porque van millones de personas que mueren diariamente y estas personas no son números, no soy 1.000.000, son 1.000.000 de personas con vidas, con sentimientos y con familias que quieren que sigan adelante, al igual que queremos que sigan adelante en Occidente. Y no permitimos que este tipo de prácticas se lleven a cabo en estos países en los que residimos. Entonces, espero que este vídeo os haya ayudado. Como siempre os seguiremos trayendo más contenido. Aseguraos de que nos seguís en Telegram, en YouTube, que compartís nuestros vídeos y que nos seguís apoyando como siempre hacéis. Y cualquier pregunta que tengáis, aquí estamos. Os seguiremos informando.